Muy bien, bueno, vamos a continuar con el tema de dolor para terminar lo de diferentes semanas sensoriales. El dolor se define como una percepción subjetiva de intensidad variable que usualmente es una molestia desagradable. El dolor es algo desagradable, aunque hay personas que disfrutan el dolor, pero bueno, ya eso es psicopatológico. Repito ya. Y es psicopatología, eso es psicopatología. Hay una psicopatología. Y en alguna región del cuerpo, como resultado de la estimulación de terminaciones nerviosas libres, es el receptor del dolor, y como consecuencia de un daño, una lesión tisular, ¿no? O sea, cuando hay daño tisular, cuando algún tejido se daña por cualquier estímulo, genera la sensación de dolor. A diferencia del resto de los receptores sensitivos, los receptores del dolor se caracterizan porque detectan diferentes estímulos. Pueden ser estimulados mecánicamente, por temperatura, incluso por electricidad. O sea, si te das un toque te duele, ¿no? O sea, si te das un toque, ¿duele? Sí, en serio duele, ¿no? Puede ser estimulado por sustancias químicas. O sea, si yo me echo un ácido en la piel, créeme que me va a doler. Bueno, hay de ácidos ácidos. Echo limón, no, pero si échatelo, por ejemplo, si se te acaba de caer la piel o te quemaste, échate limón, vas a ver si te duele, ¿no? La función que tiene el dolor es que tiene la función de disipar o de justamente corregir este daño tisular con la finalidad de eliminar el estímulo lesivo. Pero en algunas ocasiones el dolor no necesariamente incluye o se genera por daño tisular. No siempre el dolor es igual a daño tisular. ¿La sigue? Existen dos tipos de dolor. El dolor somático, que es el de la piel, se localiza en piel, y el dolor visceral, que es el que se localiza dentro de las vísceras. ¿Qué características tiene el dolor somático? El dolor somático se caracteriza porque es agudo, o sea, usualmente aparece rápido, ¿no? Se caracteriza usualmente porque es punzante, usualmente lo sientes como si fuera un piquete, y usualmente tiene un comienzo y una finalización rápida. Ejemplo, me pego. Agarras, te acabas de despertar, y agarras y te pegas en el quinto dedo del pie con el 9. Entonces, es un dolor, sientes que te punza, ¿no? Es un dolor rápido, pero que afortunadamente se quita rápido, ¿no? No estás con ese dolor todo el tiempo. No hagas así, entonces todo el día así entero, pues, ¿no? En cambio, usualmente el dolor visceral es crónico, o sea, es de larga duración. Usualmente empieza como un dolorcito y después se va aumentando con el tiempo. O sea, por ejemplo, un cólico intestinal al principio no empieza intenso, agarras y de repente empieza como que poquito a poquito y dices, no pasa nada. Y después empieza a aumentar y, me siento mal, pero es crónico, de larga duración. No empieza la intensidad máxima desde el inicio. Y usualmente es un dolor urente, o sea, a veces sientes que te arde, por ejemplo, el estómago. Y a veces es un dolor vago, que es difícil de describir. A veces luego las personas le dicen, ¿cómo siente el dolor? Pues dolor. En serio, respuesta bastante común. ¿Cómo es el dolor? Siente que le pica, siente que la aplastan, siente que como que se le están apretando, siente como si fuera a explotar. Es como dolor. Bueno, está bien. Usualmente el dolor somático se caracteriza por ser bien localizado. Es bien localizado. Sabes que te pegaste en el quinto dedo y no te duele la mano. No agarras y dices, me duele acá y te pegaste acá. Ese es un dolor bien localizado, ¿no? Y usualmente un dolor visceral es un dolor mal localizado. O sea, te puede doler el apéndice y te duele el ombligo. ¿Me explico? En serio, así empieza la apendicitis. O sea, te empieza a doler acá. O por ejemplo, tienes un infarto y te empieza a doler la mano, no el corazón. ¿Me explico? Es diferente, el dolor es mal localizado. ¿No? ¿Qué causas tiene uno y otro? Usualmente el dolor somático se debe a traumatismos, que es la causa principal. Me pegaron. ¿No? Temperaturas extremas, ejemplo, me quemé. O incluso te puede también haber daño por congelación. Eso sí existe.
Por ejemplo, ¿saben qué pasa? Por ejemplo, si tú agarras y, por ejemplo, metieras tu mano en nitrógeno líquido. Se quema. O sea, pero si yo agarro, por ejemplo, abro el nitrógeno y hago esto, ¿qué pasa? Se quema. No se congela. ¿No? De hecho, literalmente agarras, metes la mano rápido, lo sacas y no te pasó nada. Es un efecto que se llama efecto Heidenfrost, en donde literalmente, como tu mano es súper caliente, cuando pasa por el nitrógeno líquido, se hace una capita de vapor alrededor de tu mano y como lo sacas ya no pasa nada. Pero rápido. Pero rápido, si lo dejas ahí obviamente se congela. Por eso tienes que hacer esto, ya, vaya. Porque si no después se acaba el vapor, se congela. Y otras causas del dolor visceral, por ejemplo, son distensión. O sea, cuando el intestino se distiende, cuando algún órgano se distiende, genera dolor. ¿No? Vamos a ver que el músculo liso se contrae por distensión. ¿Va? Otro tipo de causa, por ejemplo, es el infarto. ¿Va? Si un tejido se queda sin sangre, se empieza a doler mucho. ¿Va? Y algunas otras causas raras, como por ejemplo puede ser la hipersecreción de ácido clorhídrico, por ejemplo en la úlcera gástrica, o cualquier proceso inflamatorio en las vísceras. Por ejemplo, se me inflamó el pericardio, créeme que duele. Se te inflamó una articulación, créeme que duele. ¿Va? E igual es un dolor crónico, diferente. ¿Sigue? Muy bien. Entonces, los receptores de dolor son las terminaciones nerviosas libres. Los estímulos para que se active pueden ser mecánicos. O sea, si yo aplasto, créeme que si te machucas te duele. Y es un estímulo mecánico. O si rompes, si se te rompe el músculo, un tendón, así créeme que duele mucho. Si se te rompe un hueso, duele muchísimo. Térmicos, incluso a veces por frío te pueden doler las manos y eso. O sea, si hace muchísimo frío, te agarras así, ay, me duelen las manos, las rodillas, ¿no? Eso pasa más con ellas. Y sustancias químicas. Hay sustancias activadoras, como por ejemplo la bradicinina, que es el principal receptor de... Es la principal sustancia que genera dolor. La histamina también puede generar dolor. Por eso a veces cuando te rasca también te duele. O sea, cuando te rascas, duele. ¿Para qué va? Ácidos como el ácido láctico también genera dolor. Cuando haces ejercicio muy intenso, el ácido láctico te genera dolor. Y la aceticolina en el caso del intestino, hace que si contrae, pues duele. Y hay sustancias facilitadoras, o sea, aquellas que aumentan la facilidad que se genere el dolor. Entre ellas se encuentran la sustancia P. De hecho, recuerda que P significa viene de pain, dolor. Esa es su única función, dolor. Y las prostaglandinas, ¿no? Que también facilitan que se genere dolor o se perciba dolor. ¿Qué órganos pueden detectar dolor? Pues un montón. Principal es la piel, los huesos y los cartílagos, las articulaciones, la duramadre, créeme que duele un montón, les duele, les da meningitis, las cápsulas de los órganos, el riñón, si se infecta el hígado, así duele mucho, las serosas, la pleura, el peritoneo duelen un chin cañón, y las vísceras en general, o sea, básicamente casi todos los órganos del cuerpo tienen receptores para dolor. ¿Sigue? Muy bien. Dependiendo qué tan rápido se daña un tejido va a ser la intensidad del dolor. O sea, a mayor intensidad tenga un dolor, implica que el tejido se está dañando más rápido. ¿Va? Ejemplo, no es lo mismo que agarres y se te cierra un vaso del corazón y después se vuelva a abrir para que el vaso se tape completamente y entonces el corazón se muera. Te va a doler más un infarto que una angina de pecho. Por ejemplo, o en el caso de la temperatura, no es lo mismo que te quemes con el agua de la regadera porque salió caliente, a que te quemes con un metal rojo, está rojo porque ya está fundiendo. No es lo mismo. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cuál se daña más? ¿Cuándo se daña más rápido el tejido? ¿Verdad? Cuando hay un estímulo más intenso. ¿No? Entonces, el dolor implica que a mayor intensidad el tejido se está dañando más rápido. ¿Sigue? Entonces, otras causas que generan dolor, como te dije, son la isquemia, ¿no? O sea, me quedo sin circulación
Y si te quedas sin circulación, ¿duele algo? Por ejemplo, si una pierna se te queda sin circulación, créeme que les duele. Si el corazón se te queda sin sangre, créeme que les duele, ¿no? Si el cerebro se te queda sin oxígeno, créeme que les duele la cabeza, ¿no? Por eso un dato de ELS a veces puede ser un dolor de cabeza súper intenso. Espasmos musculares, si un músculo se te queda en contracción, créeme que duele. El ejemplo de ello es un calambre, ¿no? ¿La que sigue? Muy bien. Como te dije, existen diferentes tipos de transmisión de estas vías. El dolor rápido se transmite por fibras A delta, mielinizadas. En cambio, el dolor crónico se transmite por fibras tipo C. De hecho, recuerda, dolor rápido agudo, fibras de transmisión A delta. Dolor lento crónico, fibras de transmisión C. ¿Va? Entonces, usualmente el dolor rápido sirve para hacer una respuesta inmediata. O sea, por ejemplo, llega el dolor, yo me quemo, retiro. ¿Me explico? Hice algo para eliminar rápido el dolor. Y el dolor lento usualmente es más intolerante. O sea, una persona puede tener un dolor crónico de leve intensidad, pero genera más molestias a largo plazo. O sea, una persona con un dolorcito de mucho tiempo de duración, créeme que se siente mal. ¿Me explico? Y una persona agarra si ya te pegaste, ya te enojaste y dijiste grosería. Está comprobado que si dices groserías aguantas más el dolor. ¿En serio? De hecho, ahí está ¿cómo se llama? ¿Han visto alguna vez Mythbusters o los cazadores de mitos? Que básicamente ellos demostraron así pusieron a sujetos en cisternas así, tinas con hielos, y en una se cuenta que les decían, aguanta lo máximo que puedas sin decir nada. Entonces se salían luego. Y cuando decían un montón de groserías, aguantaron más. Por eso lo dices automáticamente, porque no razonas si vas a decir groserías. O sea, simplemente agarras y te pegas. Aunque la culpa no puede del pueblo. Pero siempre dices eso, ¿no? Echa la culpa al mueble, lo querrías patear, ¿no? Y eso aumenta la resistencia al dolor. Eso sí está comprobado. La siguiente. Muy bien, entonces recuerden, los estímulos dolorosos, observen cómo viajan en vías diferentes. Observen, esta es vía de dolor agudo. Vean cómo hace sinapsis aquí, luego en la médula espinal y cruza. ¿Lo ves? En cambio, las vías lentas tardan más en hacer sinapsis. ¿Lo ves? Y cruzan hasta un lado opuesto mucho más lejano. ¿Verdad? Esto me forma dos vías. La vía neoespinotalámica, que es la del dolor agudo, y la paleoespinotalámica, dolor crónico. La siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se transmite esta vía? La vía del dolor y temperatura, ¿verdad? Si hay dolor o aumento de temperatura, la información se transmite usualmente, por ejemplo, por nervios amielínicos o mielínicos, depende, puede ser A delta o C, dependiendo del tipo de dolor. Pasa por la neurona de primer orden. De aquí llega a la médula espinal, ¿no? Que hace sinapsis con el asta posterior. Y después genera este fascículo que les había dicho, ¿no? Espinotalámico, que puede ser de dos tipos: neoespinotalámico si es rápido el dolor, o paleoespinotalámico si el dolor es crónico. Después pasa por el tallo cerebral, ahí no hace sinapsis, y llega otra vez al tálamo. ¿Dónde? Al núcleo ventral posterior. Aquí hace sinapsis, aquí está la tercera neurona, pues la cuarta neurona, ¿verdad? La cuarta neurona, y la quinta, ¿no? Aquí está la cápsula interna y después llega a la cuarta neurona. ¿Qué diferencia existe entre un tipo de dolor y otro? Usualmente la mayor parte de la vía neoespinotalámica llega a corteza. La neoespinotalámica llega ¿a dónde? A corteza. Y la paleoespinotalámica se queda aquí, en el tálamo, perdón, acá en el tálamo. ¿Explico? Entonces, si un dolor crónico no llega a corteza, ¿se podrá localizar? Pues no, por eso es que el dolor se percibe como algo, una sensación muy molesta, pero no se puede localizar de manera tan precisa, ¿no? Porque no llega jamás a la corteza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden, en este caso,
En este caso, la difutación al cruce de la vía nerviosa se da a nivel de la médula espinal. ¿Qué va? Se da a nivel de la médula espinal luego. ¿Sí? Entonces, como te dije, la vía neuroespinotalámica detecta dolor rápido, ¿verdad? Y este llega a corteza. En cambio, la paleoespinotalámica tiene el dolor lento y este usualmente se queda en ¿dónde? En el tálamo, y de ahí pasa al sistema límbico. Por eso es que el dolor crónico te genera como más cambios emocionales. Por eso si tienes un dolor de estómago, agarras, te sientes mal, no quieres salir. Pero si tienes un dolor agudo, si te agarraste y te pegaste, pues igual vas al cine, igual te da hambre, ¿no? Diferente. Pero el dolor crónico sí tiene repercusiones emocionales. ¿Sigue? Muy bien. ¿Qué características sirve? El fascículo neuroespinotalámico permite localizar el dolor, más precisamente. El neurotransmisor que participa en ese dolor es glutamato. ¿No? ¿Recuerda? Glutamato. ¿No? Y usualmente este dolor es mucho más preciso, es el más común, es en piel. Recuerda, el receptor es, el neurotransmisor es glutamato. La siguiente. En cambio, el dolor crónico, el de la paleoespinotalámica, recuerda que es un dolor poco preciso, porque no llega jamás a corteza. ¿No? En este caso, el neurotransmisor o la sustancia que participa aquí es sustancia P. Entonces, dolor agudo, glutamato. Dolor crónico, sustancia P. ¿No? Y usualmente, este tipo de dolor genera una respuesta emocional mucho más intensa. ¿Sigue? Muy bien. Y de hecho aquí viene la vía. Vean, fascículo espinotalámico. Vean, paleoespinotalámico, neuroespinotalámico. ¿No? Va a corteza y este se queda aquí en tálamo y de aquí se va al sistema límbico. ¿Me explico? Diferencias entre una vía y otra. ¿Sigue? Muy bien. Hay una vía que inhibe el dolor también. Esa vía que inhibe el dolor usualmente nace de aquí de algo que se llama sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal produce un tipo de sustancias que se denominan encefalinas, ¿verdad? Que incluyen a las endorfinas, por ejemplo. Entonces, cuando yo, de hecho, por eso también es como la razón por la cual de repente hay personas que el dolor les genera placer, ¿verdad? Por las endorfinas. Entonces, estas endorfinas estimulan a un núcleo que se denomina núcleo magno del Rapé. ¿Verdad? Este núcleo magno del Rapé produce serotonina. ¿Qué produce? Serotonina. Entonces vean cómo esta vía llega aquí a la médula espinal, ¿sí la ves? Y después aquí activa otras neuronas que vuelven a producir endorfinas. ¿Verdad? Entonces básicamente funciona endorfina, serotonina, endorfina otra vez. ¿Lo ves? Y esta endorfina lo que hace es que genera una inhibición presináptica del dolor. ¿Qué genera? Inhibición presináptica del dolor. ¿Recuerdas para qué servía la inhibición presináptica? Para que ya no se transmitiera un estímulo. Entonces en ese momento el estímulo se inhibe. Entonces si aquí viene viajando el dolor, si se activa toda esta vía, pues entonces detiene la transmisión del dolor. ¿Qué va? Entonces, si una persona está muy feliz o muy contenta, usualmente la percepción del dolor también disminuye, también cambia. ¿Verdad? El siguiente. Muy bien. Entonces, usualmente las sustancias que funcionan como esto, o las sustancias que se vio que activaban a las encefalinas eran los opioides. ¿Verdad? Las sustancias que derivan del opio. ¿Verdad? Esta plantita maravillosa que desquitaba el dolor antes. A partir de aquí surgen sustancias como por ejemplo la morfina, la buprenorfina, que también es un receptor, ¿verdad? Y usualmente los opioides, ¿verdad?, incluyen dos tipos de sustancias: endorfinas, ¿verdad?, y encefalinas, ¿verdad? Usualmente las endorfinas sobre todo también se relacionan a cambios emocionales. Usualmente la persona se siente más feliz cuando tiene más endorfinas. Estás muy feliz. Pero también esta felicidad también puede hacer que tu dolor disminuya. Por eso sí está comprobado que esa terapia desde la risoterapia, por ejemplo, si alguien se ríe más, obviamente disminuye el dolor, ¿no? Por las endorfinas.
¿Me sigue? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para dolor súper intenso. Cuando de repente ya hay un dolor súper intenso, la solución es darle opioides a una persona, ¿no? Pero a veces si el dolor es extremadamente intenso, a fuerzas la neurotransmisión se da, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, en pacientes que tienen dolores súper intensos, como por ejemplo que tienen cánceres en etapas súper avanzadas, en donde literalmente el cáncer invade a los nervios, entonces el nervio dice, ayúdame, ¿no? Y entonces manda señales súper intensas del dolor. Entonces el tratamiento es darles opioides de gran intensidad, ¿verdad? El problema de los opioides es que disminuye la neurotransmisión en el sistema nervioso central. Entonces, el opioide a largo plazo te puede generar, te puede llevar a coma, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, cuando una persona tiene un dolor extremadamente intenso, a veces lo pones en coma para que aguante el dolor y lo haces con opioides. ¿No? ¿Sí? Muy bien. ¿No? Sí. Aquí me recuerdo. No sé. Muy bien. Ahora, existe algo que se llama también dolor referido. ¿Se acuerdan que les había dicho que el dolor visceral no es tan preciso? ¿No? El problema del dolor visceral es que confluye en los sitios en donde llegan los dermatomas. ¿Se acuerdan de los dermatomas? O sea, imagínate que hay unas neuronas del corazón que transmiten dolor y llegan a los dermatomas que inervan piel. Entonces, el cerebro interpreta así como de, oh, si se está activando este dermatoma, quiere decir que hay este dolor. Y no, el dolor viene del corazón. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de los sitios en donde confluya la vía, ¿qué va? Entonces genera eso. Por ejemplo, vean, esto por ejemplo es, imagínate que este fuera un dermatoma. ¿Qué te gusta? Dermatoma del hombro, ¿qué va? Entonces, este dermatoma del hombro, ve cómo llega esta neurona, ¿sí lo ves? Y ve cómo esto, por ejemplo, es un dermatoma del corazón, supongamos, bueno, o en la inervación del dolor del corazón. Y ve cómo esta neurona también hace sinapsis acá, ¿sí lo ves? Entonces, como consecuencia, si te empieza a doler el corazón, entonces te puede activar esto de acá, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo interpreta el cerebro? Como que te duele el hombro. ¿Te queda claro? O sea, pon otro ejemplo, por ejemplo, apéndice, ¿no? Entonces, aquí llega el apéndice, ¿no? Este es el apéndice. Y este es el ombligo. Este es el dermatoma T10. Entonces, llega aquí el ombligo y va, ¿no? Manda información. Pero si me duele el apéndice estimula esta neurona, ¿no? ¿Explico? Como consecuencia, ¿qué te va a doler? El ombligo, ¿explico? Porque las vías nerviosas confluyen. ¿Sí queda claro? En la médula espinal. ¿Qué va? ¿Sí queda claro eso para todos? Por eso a veces se le llama dolor referido. O sea, se refiere en un lado, pero en realidad es en otro. ¿Me sigue? Muy bien. Y por último, acabando fisiología sensitiva, ¿no? Viene temperatura. ¿Qué va? ¿Qué necesita saber usted de temperatura? Lo siguiente. ¿Qué va? Primero, existen 4 tipos de receptores de temperatura. Hay receptores para calor, que se abren más, o sea, estos receptores se abren más cuando aumenta la temperatura, o sea, a mayor temperatura se abren más sus canales, ¿verdad? Hay receptores para frío, esos se abren más cuando disminuye la temperatura, ¿verdad? Entonces, hay calor, se abren los receptores de calor, entonces entran más canales, puede entrar más iones, se despolariza más, entonces interpretas como que tienes calor. En cambio, los receptores de frío, esos se abren más cuando disminuye la temperatura corporal. También hay receptores que detectan dolor frío, o sea, cuando hace muchísimo frío detectan dolor. Y hay también receptores de calor-dolor, o sea, que detectan dolor cuando hay altas temperaturas. De hecho, el templado sería como una combinación entre los de calor y frío, ¿no? O sea, no sientes como calor ni frío. Lo normal es que estén activados ambos. Y lo interpretas como neutro. Sus receptores son terminaciones nerviosas libres. Súper importante. Antes se creía que eran los de Krause y los de Ruffini, pero no, actualmente no se sabe que no es así. ¿No? Los termorreceptores se adaptan súper rápido.
Por eso no agarras y andas diciendo cada ratito, tengo calor, tengo frío, tengo calor, tengo frío cada segundo. No, sino que tardan en adaptarse, ¿verdad? Se transmiten a la médula espinal por fibras A delta y se unen al fascículo espinotalámico lateral. O sea, viajan junto con la vía del dolor. De hecho, por eso a veces, por ejemplo, cuando te duele algo, si pones temperatura de repente disminuye el dolor. ¿Te ha pasado alguna vez? O sea, por ejemplo, si de repente agarras y te duele algo, si pones alguna cosa calientita o alguna cosa fría, como utiliza la misma vía nerviosa, pues entonces tu cerebro prefiere interpretar frío o calor que interpretar dolor. Siempre y cuando sea dolor agudo. Porque si es dolor visceral, el dolor visceral no tiene respuesta. ¿Qué va? Muy bien. Esto sería todo por hoy. ¿Qué va? Muy bien. ¿Qué va? Muy bien. No olvides suscribirte.